Que el Señor le bendiga a todos mis hermanos y amigos en esta hermosa tarde. Que la gracia del Señor sobreabunde en cada uno de sus corazones. Muy agradecido a nuestro Padre Celestial por concederme la bendición de poder estar aquí una vez más para seguir anunciando este hermoso Evangelio. El Evangelio del agua y el Espíritu. Vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis. Vamos a leer Génesis 40, verso 23 y 41 del 1 hasta el versículo 31. Dice así. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió por la mañana, estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencias que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, vacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no se han visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto.
y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Y vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, 7 años son, y las espigas hermosas 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Que el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Que el Señor bendiga su palabra en esta hermosa tarde. Queridos hermanos, la palabra de Dios siempre, Dios quiere hablarnos a los justos. La palabra de Dios es para cada uno de los siervos que hemos nacido de nuevo, y para aquellos que no han nacido de nuevo, para que puedan recibir la salvación, la justicia de Dios en sus corazones. ¿Qué nos muestra Dios a través de estos relatos de la palabra de Dios que venimos leyendo día a día del libro de Génesis? ¿Sabe? Jesucristo ha dicho: las Escrituras hablan de mí. El único propósito de Dios en la palabra es presentar a Jesucristo. Y que todos los que podamos escuchar la palabra de Dios, escuchemos únicamente el Evangelio de Jesucristo. Y recibamos con humildad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para nuestro espíritu. Dice la palabra que es una espada de 2 filos que parte las coyunturas, que penetra, discierne los pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Qué tremenda es la palabra de Dios. Entonces Dios siempre quiere hablarnos, enseñarnos, guiarnos por medio de su bendita palabra. Recuerden, Dios, a través de la familia de Jacob, Dios quiere enseñarnos a nosotros el corazón de la iglesia. La familia de Jacob es la iglesia del Antiguo Testamento. La descendencia de Isaac es la iglesia del Antiguo Testamento. Entonces,
Dios nos ha dejado su palabra para que podamos aprender a través de la iglesia, a través de su bendita palabra que Dios nos viene dando día a día. Para todos los que pueden escuchar esta bendita palabra en sus corazones, desde este lugar, me alegro y me gozo de que la palabra de Dios esté llegando a muchos lugares, dentro del país como fuera del país. Como Dios viene obrando y trabajando en los corazones de los justos para que podamos comprender correctamente acerca de nuestra vida espiritual. Porque Dios, a través de su palabra, nos muestra su voluntad, su corazón, su camino, su justicia. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos comprender perfectamente nuestra labor, nuestro objetivo aquí en este mundo. Después de haber nacido de nuevo, después de haber recibido la salvación de Dios, es importante que nosotros podamos comprender correctamente la palabra del Señor. Dice el último versículo del capítulo 40. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Venimos compartiendo el trato de Dios con los justos, el trato de Dios con José. ¿Era la obra de Dios que José llegara a la cárcel? ¿Era la obra de Dios de la manera que José ha llegado a Egipto? ¿Sí o no? Pues, nos guste o no nos guste, era la obra de Dios. La cárcel era la escuela de Dios para José. La cárcel era el seminario de Dios. La cárcel era el lugar donde José tenía que aprender, tenía que crecer, porque Dios viene obrando de muchas maneras. Dios viene obrando de muchas maneras. Es tan importante que nosotros podamos entender correctamente esa cárcel para José. Llegó a la cárcel para interpretar sueños. Salió de la cárcel para seguir interpretando sueños. El trabajo de José, interpretar sueños, pues no es carnalmente, es espiritualmente. Mucha gente, teniendo la Biblia en sus manos, no entiende la voluntad de Dios. Leyendo la Biblia, no conocen la voluntad de Dios. Pero los justos que hemos nacido de nuevo, si Dios nos pone en el desierto de la cárcel, si Dios nos pone fuera de la cárcel, es para interpretar sueños. Sueños
de la justicia de Dios. José era joven. Solamente había sido llamado para servir a Dios, para ser el intérprete de la justicia de Dios. Pero muchas veces su carne se estaba levantando, porque no quería la cárcel. José no quería seguir viviendo en la cárcel. Por eso él sabía quién era el copero y el panadero, oficiales del faraón. Como que él quiso tener un poquito de esperanza en la persona de sí, el copero. Pero dice la palabra de Dios: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ese olvido de que el copero no se acordase de José, de que el copero se olvidase de José, ¿era la voluntad de Dios? ¿Qué dice? ¿Era la voluntad de Dios que el copero no se acordase y se olvidase de José? Alguien diría: ¿qué tan desagradecido? Pero la palabra de Dios quiere enseñarnos a nosotros, los justos, en medio del olvido, en medio de la cárcel, ¿a dónde tiene que estar nuestra esperanza? Por eso digo, muchas veces solamente tenemos pura teoría en nuestra cabeza. Muchas veces solo tenemos teoría de que hacemos la voluntad de Dios, pero con nuestra cabeza. Pero no se cumple en nuestro corazón. Porque no nos sometemos a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Solamente conocemos la parte carnal de la palabra, o en nuestra carnal, en nuestra mente natural. Pero no la aceptamos en el corazón. No la aceptamos. Decimos amén por teoría, pero ese amén no entra en el corazón. Porque el pueblo de Israel salieron de Egipto. Salieron de Egipto para ser libres. Dios los liberó. Pero Dios no lo liberó por así nomás. Dios lo liberó para que el pueblo sirva a Dios en el desierto. Eso fue el trato de Dios. Dios llevó al desierto a su pueblo para que su pueblo le sirva a Dios. Dios llevó a Israel al desierto porque Dios quería hablar en sus corazones con cada uno de ellos. ¿Comprende usted su cárcel? ¿Comprende usted su desierto? ¿Comprende usted sus situaciones, tan circunstancias que está pasando? ¿Es para que se queje? ¿Es para que lamente? ¿Es para que maldiga? ¿Es para que usted maldiga el día que nació? ¿O de repente está pensando si es hija de Dios o no lo es? Nosotros debemos entender y debemos aceptar la verdad de Dios. No solo con nuestra cabeza,
sino con nuestro corazón. Como dice la palabra de Dios, que el que oye y cree, el que oye y cree, el que escuchó la palabra y la recibió. Ese es el propósito. La palabra de Dios no solo es para escucharla, sino para creerla, para ponerla en práctica, para ponerla en obra, para nuestras vidas. Por eso, Dios llevó a José a la cárcel. El propósito de Dios con la cárcel, con los desiertos, con las situaciones, con las circunstancias, es porque Dios quiere hablar a nuestro corazón. Oseas capítulo 2, verso 14. Escuche lo que dice. Oseas 2, 14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Estimados, ¿para qué la cárcel? ¿Para qué nuestros desiertos? La cárcel es un desierto. Cuando vivimos situaciones en nuestras vidas, sea por una enfermedad, sea por unas circunstancias que podamos vivir entre los justos, que se convierten como desiertos o cárceles en nuestras vidas, ¿cuál es el propósito? Venimos compartiendo que somos los últimos corredores de los tiempos finales. A través de la vida de José, Dios quiere enseñarnos a nosotros el propósito de la iglesia, el trato de Dios a través de su iglesia, el trato de Dios de los justos. Dios viene obrando y trabajando en la vida de José, por medio de la familia de José. ¿Por qué? Porque todo está en las manos de Dios, los tiempos, todas las eras están en las manos del Señor. Dios conoce todas las cosas, el pasado, el presente, el futuro. Entonces, como Dios conoce todas las cosas, Dios sabe todas las cosas que van a acontecer, que van a venir. Entonces es Dios el que está interesado en preparar a sus siervos, en enseñarnos a sus siervos, en adiestrar a los siervos de Dios para sus propósitos. ¿Sabe por qué? Porque la historia de Génesis, Dios nos está revelando en Génesis acerca de las cosas que van a suceder y seguir aconteciendo. Y el propósito de los siervos de Dios, el propósito. Entonces, el trato de la familia de José era la obra de Dios, que lo vendieran a los ismaelitas, que los ismaelitas lo vendieran a los egipcios, pues desde ya se iba agudizando más el trato con José. Era fuerte, era muy fuerte. El trato de Dios para José era muy fuerte, pero él, ¿qué necesitaba en medio de esas cosas? ¿Sabe? ¿Sabe lo que necesitamos los justos en medio de las cosas que vivimos, que pasaremos en este mundo con la iglesia del Señor? El justo lo único que necesita es la fe. La fe es lo único que necesitamos. La fe. Estimados,
¿Podemos entender realmente la obra de Dios en nuestras vidas? Dice la palabra, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Era la voluntad de Dios que no se acuerde de José el copero? ¿Era la voluntad de Dios que se olvide el copero de José? ¿Qué haría usted? ¿Qué diría usted? En aquel tiempo no habían celulares. Tal vez vamos a decir, bueno, vamos a mandarle un mensajito para hacerle recordar al copero que se acuerde de su siervo. No existía nada. ¿Cuál era la comunicación en ese momento? ¿Cuál era la comunicación? ¿A dónde tenía que estar el corazón de José? ¿En el olvido? ¿En el no acordarse? ¿A dónde tenía que estar su corazón? No había ni celulares para mandarle un mensaje o un WhatsApp al copero. No existía. Pero sí existe una comunicación que hasta el día de hoy es real. ¿A dónde tiene que levantarse nuestros corazones? En el olvido, en la indiferencia de los demás, en el olvido de los demás. ¿A dónde nuestros corazones tienen que estar? Si hay una comunicación que es mejor que el WhatsApp, que cualquier Messenger, que un teléfono, sí había una comunicación. La comunión con Dios. La comunión con Dios Todopoderoso. ¿Quién tenía que saber lo que el corazón de José tenía? ¿El copero? ¿Faraón o Dios? Dios, creador de los cielos y de la tierra, que pone reyes y quita reyes, que da poder, quita el poder, da la vida, quita la vida. Nuestros corazones solo necesitan poder descansar en la justicia de Dios. No teóricamente. No teóricamente. Es poder creer la palabra de Dios. Aceptarla con nuestros corazones. Por eso José fue llevado a la cárcel porque Dios lo trajo a él. Dios lo trajo a José hacia él. Dios lo trajo a José para que sirva sus propósitos. Dios lo trajo a José a través de su familia, a través del trato de la familia, para servir a los propósitos de Dios. Por eso era el trato que Dios venía obrando en la vida de José para los tiempos que se avecinaban, para los tiempos finales. La historia se vuelve a repetir. La historia se vuelve a repetir. Tenemos un libro de Apocalipsis, que son de las cosas que van a acontecer, que van a seguir sucediendo, las cosas que vendrán. Las calamidades, la hambruna, la necesidad de la verdad, de la justicia de Dios. Van a acontecer. Pero Dios
está obrando, Dios está preparando a sus siervos para los tiempos finales, para que nos convertamos en verdaderos instrumentos de Dios, que servimos a la justicia de Dios correctamente. Porque ese es el único propósito. Eso es el único objetivo de Dios. Dios quiere que nosotros podamos realmente someternos a su justicia. A su justicia. Es necesario que nos olviden. Es necesario que no se acuerden. Es necesario que haya indiferencia. Es necesario. Pero en medio de todas esas cosas, ¿a dónde necesita estar el corazón de los justos? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso, era necesario que olviden a José. Era necesario que no se acuerden de José. Era necesario. Entonces, en medio de la indiferencia, en medio del olvido, en medio de las circunstancias, ¿a dónde necesita estar nuestro corazón? Únicamente en los propósitos de Dios, en la justicia del Señor. No hay otra forma, no hay otra manera, únicamente en la justicia del Señor. Por eso, estimados, ¿comprendemos realmente? ¿Comprendemos realmente la vida de José en la cárcel? La vida de José con su familia. Todas las situaciones, circunstancias que pasó con la familia. Dios está preparando a su siervo para convertirlo en su instrumento del Evangelio, para convertirlo en el intérprete de los sueños, que presenta bien la verdad, que presenta bien la justicia de Dios, que presenta bien el Evangelio del agua y el Espíritu. Estimados, es importante que nosotros podamos ver únicamente la obra de Dios, el trabajo de Dios, para que nosotros vivamos en este mundo es únicamente para servir a Dios. Por eso, José fue llevado a la cárcel. Dios llevaría al copero y al panadero.
¿Quién era el único en la cárcel que podía interpretar los sueños? Era José. Para eso llegó a la cárcel. Para eso Dios venía preparándolo, para utilizarlo como el instrumento de Dios en la cárcel. Pero como que todavía como que su carne se levantaba. Por eso que él contaba al copero, al copero, para que se acuerde de él. Eso era su carne. Eso era su naturaleza. Mejor dicho, necesitaba poder entender esa parte. De que su carne tenía que estar muerta delante del Señor. Su carne tenía que estar muerta delante de Dios para poder aceptar únicamente la obra de Dios en su vida. Por eso, dice, vuelvo a leer el verso 23 del capítulo 40 de Génesis. Si el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Le olvidó. Entonces Dios lo llevó a José en la cárcel para que únicamente Dios sea el único sustento de José. Y el único en quien confiar. Y el único de quien depender en la cárcel. Salió el copero. El panadero salió, pero para que lo ahorquen. Entonces, Dios quería hacer de José el instrumento para salvar a los egipcios, para salvar a Faraón. Dios quería convertir a su siervo en el instrumento correcto que contiene la justicia de Dios. Entonces, se olvidó el copero de José. Pero ¿dónde tenía que estar en medio de ese olvido el corazón de José? Nuestra vida no es una vida teórica, es una vida que le cree a Dios, es una vida que le cree la palabra de Dios, es una vida que estamos para creer la palabra de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Necesitamos la fe. Necesitamos la fe. Por eso, realmente, ¿quién tiene que conocer nuestro corazón? Sí, realmente es importante que nosotros podamos entender. A los siervos de Dios, la iglesia de los santos, de los justos. Sí, es importante. Es importante que nosotros podamos depositar nuestra confianza en el Señor. Como hizo Oseas 2:14, que Dios llevó al desierto para atraer nuestros corazones, para hablar a nuestros corazones. Entonces, el desierto es la gracia de Dios. El desierto es la misericordia de Dios para los justos. De que Dios quiere enseñarnos a nosotros en este gran seminario a lo largo de nuestra vida, mientras vivamos en este mundo. Por eso, Dios venía preparando a su siervo José
aunque su carne se levantaba, él estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Él estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Se levantaban sus pensamientos, se levantaban sus emociones carnales, pero él estaba ahí para servir a la justicia del Señor. ¿Era necesario que el copero olvidara a José? Sí, era necesario. ¿Para qué? Para que su corazón se levante para Dios. Para que su corazón se levante para Dios. Estimados, Dios había dado su gracia a los gabaonitas. Los gabaonitas fueron librados de la muerte y la condenación. De una manera recibieron la gracia de Dios. Dios hizo alianza con ellos por medio de Josué y el pueblo de Israel. Los gabaonitas, habiendo experimentado la muerte, recibieron la gracia, la salvación de Dios. Entonces, un día se levantó Saúl como rey y comenzó a matar a los gabaonitas porque no eran de Israel. Efectivamente, los gabaonitas no eran de Israel carnalmente, pero sus corazones habían sido circuncidados por la fe en la justicia de Dios. Los gabaonitas realmente aceptaron la obra de Dios en sus vidas. Saúl los comenzó a matar, pero nunca se fueron. Nunca se fueron de la casa de Dios. Aunque había un motivo, nos están matando. ¿Y quién? El mismo rey. Pero aunque el rey los estaba matando, ellos se quedaron. Se quedaron para seguir sirviendo a la justicia de Dios. Se quedaron para traer el agua, traer la leña para la casa de su Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían comprendido muy bien su muerte, su sentencia, su condenación. Habían entendido correctamente quiénes eran ellos. Solo en su corazón había una petición, que Dios la sabía. Por eso que en los días de David, rey de Israel, hubo hambre por causa de los gabaonitas. Hubo hambre por causa de los gabaonitas. Por eso, dice la palabra del Señor, los gabaonitas que los habían exterminado, sus corazones seguían sirviendo a la justicia de Dios. Miraron a Dios en medio de la matanza que realizó Saúl contra ellos. Pero Dios manifestó su gracia, su justicia para los gabaonitas. Entonces, realmente, la palabra de Dios, ¿qué nos quiere enseñar? Muchas veces parece que nosotros no sirviéramos a Dios porque no nos dan ninguna tarea en la iglesia. Pensamos que nos han olvidado. Pero ¿nos habrá olvidado?
el Señor? ¿Qué debemos hacer en medio de ese olvido? Aparentemente, nuestros corazones tienen que estar en la fe de la justicia de Dios. Nuestros corazones tienen que estar en el servicio. Tienen que vivir por la fe. Tenemos que aceptar la obra de Dios en nuestras vidas. Pues ese olvido del copero era la obra de Dios para José. Porque todavía no era el tiempo de Dios. Como dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Tiempo de bailar, tiempo de dejar de bailar, tiempo de reír, tiempo de dejar de reír, tiempo de llorar. Todo tiene su tiempo. Así está diciendo la palabra de Dios. Por eso, estimados justos, Dios nos ha puesto en este mundo. Dios nos ha puesto en medio de este Egipto. ¿Sabe? Porque Dios necesita muchos intérpretes. Dios necesita muchos intérpretes como José para seguir interpretando el Evangelio de la gracia, de la salvación de Dios, para seguir interpretando la salvación de Dios en muchos corazones. Entonces, la historia de José es para mí. ¿Será para usted también? ¿Será para usted también la historia de José? Abraza la palabra de Dios con fe. Crea en la palabra de Dios por medio de la fe. Es importante que Dios pueda ver nuestro corazón, conocer nuestro corazón. Es importante. Cuando Agar se había levantado contra Sara, el corazón de Agar se había levantado contra Sara. Y Sara comenzó a molestarla. Mejor dicho, Sara comenzó a hacerle la vida muy difícil a Agar. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Agar? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Aunque Agar era mujer de Abraham también, Agar solo tenía que vivir por la gracia de Dios. Tenía que recibir la justicia de Dios. El ángel encuentra y le dice a Agar: Agar, vuélvete a tu señora y ponte sumisa. Ponte sumisa. ¿Cuál era la solución de todo? ¿Cuál era la solución de todo para Agar en casa de Sara? Ponerse sumisa. ¿Era algo difícil? ¿Era algo difícil realmente?
Era la obra de Dios. Dios le dice a Agar, ponte sumisa. Porque Sara la estaba incomodando. Pero la orden de Dios era, ponte sumisa. Muchas veces cuesta eso por nuestra carne. Porque nuestra carne no quiere someterse. Nuestra carne no quiere obedecer. Nuestra carne siempre quiere levantarse. Por eso es importante que nosotros podamos entender correctamente la justicia de Dios, la salvación de Dios. Es importante que podamos entender esa parte espiritual en nuestras vidas. Se olvidó el copero de José. Pero eso era la obra de Dios. Dios estaba preparando a su siervo. Dios estaba preparando. Eso era el seminario para José. Eso era el evangelio para José. Porque tenía que encontrarse con el copero y el panadero para darle la vida y darle la muerte. De la cárcel a la liberación y de la cárcel a la condenación. Esa es la historia de José. Pues tenía que interpretar los sueños nada más. Liberó a unos con la verdad y condenó a otros con la verdad. Porque ese fue el trato. Ese fue el trabajo de Dios. Porque Dios quería realmente poder enseñar a su siervo, entrenar a su siervo. Dios quería entrenar a su siervo para las obras venideras que venían. Para las obras venideras que venían para José, para poder servir a Dios, para poder servir a su justicia, que Dios tenía preparado para su siervo. Por eso era la obra de Dios para José. Que sirva a Dios en la cárcel, adiestrarlo, enseñarle. ¿Por qué? Porque en la cárcel liberó. De la cárcel a la libertad y de la cárcel a la muerte. Al copero. No aceptó la cárcel y no aceptó su muerte. Se fue a la condenación, se fue a la destrucción de su alma. Estimados, para eso Dios nos ha llamado como sus justos, como los nacidos de nuevo. Somos los últimos corredores que vivimos en este mundo. Estamos en las manos de Dios, estamos en el seminario de Dios, y Dios guiando nuestras vidas a través de esta palabra. No sé si podrá aceptar esta palabra en su corazón. Si es humilde ante esta palabra, usted será guiado. Pero si es soberbio ante esta palabra, usted será destruido. Su vida no podrá servir a la justicia de Dios. Su vida no tendrá éxito para el evangelio. Solo vivirá para sí mismo, para su carne, para su propio pensamiento. Por eso es importante
que nosotros podamos entender cómo vivió José en la cárcel. Amargado, abrumado, pesadumbrado, aceptaba las situaciones. ¿Cómo vivió José? ¿Cómo vive usted? ¿Amargado? ¿Puede aceptar la obra de Dios que está pasando, que está viviendo en su vida? ¿Puede aceptar toda circunstancia como la obra de Dios? ¿Puede aceptar el olvido como la obra de Dios? ¿Puede aceptar la indiferencia como la obra de Dios? Pues Dios está obrando. Dios nos está enseñando a través de esa manera. Por eso era muy necesario la cárcel para José. Era muy necesario. Porque ahí tenía que ser tratado por Dios. La cárcel era el desierto, porque Dios quería hablar a su corazón. Entonces, cuando vivimos situaciones, circunstancias en nuestra carne, es porque Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dios quiere hablar a nuestro espíritu, como dice Oseas 2:14. Entonces, cuando pasamos situaciones tan difíciles en nuestras vidas, que se convierte como una cárcel, como un desierto, es la obra de Dios, porque Dios quiere hablar a nuestros corazones. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Para qué son los desiertos? ¿Puede entender correctamente? ¿Para qué son los desiertos? ¿Es necesario que nos encontremos solos? ¿Es necesario que nos encontremos entre la espada y la pared? Sí. ¿Es necesario que el copero olvidara a José? Sí. Porque Dios quería hablar a su corazón. Dios quería trabajar en su corazón para su siervo, para su evangelio, para la justicia del Señor. No hay otra manera. No hay otro camino. No hay otra escuela. Esa es la escuela de Dios. Ese es el trabajo de Dios. ¿Es necesario que nos encontremos solos? Sí. Es necesario que abracemos nuestro desierto, que abracemos nuestras aguas amargas. Es necesario que abracemos nuestras aguas amargas en nuestras vidas, mirando a la justicia de Dios, teniendo la fe en la justicia de Dios, sirviendo a Dios en nuestros corazones. Solo Él conoció las peticiones de los gabaonitas. Solo Él conoció la petición de José. Pero fue duro para Él. Él le contaba al copero para que se acuerden de Él. Pero Dios no permitió. Dios no permitió. Porque no era el día, no era el tiempo, no era la ocasión. Solamente había que esperar únicamente con la fe, con la paciencia y la justicia de Dios, el tiempo de Dios. Así que, hermanos, justos. Somos los justos de los tiempos finales. Somos los corredores de los tiempos finales. Porque vienen ese tiempo de abundancia, como viene el tiempo de escasez. Viene un día en que el anticristo se manifestará para todo el mundo,
Pero es importante que los justos estemos preparados, estemos atentos al trabajo de Dios, al duro trato de Dios. Aparentemente nuestra carne parece duro, pero podemos aceptarlo. ¿Podemos aceptar la obra de Dios en nuestras vidas? Pues sí. Dice Oseas 2:14 que Dios la llevó al desierto para hablarle a su corazón. Entonces, ese es el objetivo de Dios. De Dios llevarnos a una cárcel, a un desierto espiritual, para hablarnos a nuestros corazones, para que entendamos que no debemos depender de nosotros mismos, sino podernos ofrendar en los siervos de Dios, en la iglesia del Señor. Y si aparentemente nos olvidaron, seguir con el mismo ánimo, la misma actitud en nuestros corazones para servir al Señor. Justos, que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Conmigo será hasta mañana. Bendiciones.